Muy bien, muy buenas noches con todos. Vamos a desarrollar el día de hoy el tema del procedimiento de demarcación del territorio de comunidades nativas, ¿no? Este es un procedimiento en realidad de reconocimiento, igual que el tema de comunidades campesinas, un reconocimiento administrativo en un primer momento. Después, el segundo momento es el tema de la inscripción registral de la personería jurídica y el tercer momento ya es el tema de la titulación, ¿no? El otorgamiento del título de propiedad, pero con el agregado de que existen situaciones en el tema de comunidades nativas donde también se otorgan derechos de uso del suelo para efectos de áreas forestales, áreas de protección, que de alguna manera tienen un régimen jurídico especial, ¿no? A través de un contrato otorgado por la dirección, la autoridad en asuntos ambientales y en este caso forestales, que busca de alguna manera la protección de estas áreas intangibles y otorgadas justamente a las comunidades nativas para uso solamente y disfrute, no para temas de derechos de propiedad, ¿no? Lo vamos a explicar más adelante. El otro tema, de alguna manera, dentro del desarrollo también es ver toda la problemática existente con respecto a las comunidades nativas, ¿no? Muchas comunidades nativas son ancestrales, son originarias, tienen de alguna manera desde hace mucho tiempo esa necesidad de realizar el saneamiento físico legal de sus tierras, sus terrenos ocupados. Pero resulta de que hay una serie de digamos, problemas jurídicos que se han presentado últimamente con respecto al tema de titularidad, especialmente problemas con colonos, problemas con propietarios privados que han regularizado o han adquirido por parte del Estado, los gobiernos regionales, títulos o áreas en propiedad, ¿no? Además de normas especiales en el tiempo que han otorgado, por ejemplo, hace más de 100 años atrás, el tema de derechos de propiedad privados, ¿no? Y que aún continúan inscritas esas áreas a nombre de terceros, ¿no? Toda esta problemática va a ser más o menos detallada, explicada en forma muy genérica, por supuesto, para que tengan pues una idea clara de que el procedimiento de demarcación de territorio comunal no es una isla, de que automáticamente al momento de definirse un plano perimétrico, automáticamente se inscribe en el registro de la propiedad, ¿no? Pueden surgir muchas observaciones de carácter técnico, de carácter legal, que impidan de alguna manera que la comunidad nativa obtenga la titularidad de los terrenos que pretende, ¿no? Entonces, esto ya va a depender mucho del trabajo que realizan los equipos técnicos, ¿no? Estos equipos técnicos especiales que realizan justamente el tema de levantamiento y recojo de información en campo para efecto del otorgamiento del título de propiedad. Entonces vamos a ver todos estos aspectos. Muy bien. Ok. Lo primero que debemos comprender o entender es de que las comunidades campesinas, al igual que las nativas, especialmente este tema de las nativas, existen muchas comunidades nativas que se encuentran inscritas y reconocidas, pero no se encuentran plasmadas en su totalidad dentro de un visor gráfico, ¿no? Dentro de este visor, el SICAR o SIC Comunidades, ¿no? Hay mucha información de las comunidades nativas que aún no ha sido ingresado en este visor, creando justamente imperfecciones con respecto a los derechos de propiedad otorgados por parte de los entes formalizadores. Hay muchos entes formalizadores, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, mismo COFOPRI, ¿no? Las municipalidades que realizan procesos de titulación señalando de alguna manera estos centros poblados ubicados dentro de comunidades nativas de que aparentemente no tienen antecedentes registrales y a veces se inmatriculan, se inscriben. Pero resulta de que después, de alguna manera, en ese proceso de titulación individual, aparecen justamente las inscripciones de estas comunidades nativas o sus linderos, ¿no? Entonces, ahí crea una distorsión debido a un tema por la falta de una actualización del catastro rural a cargo del Midagri, ¿no? Que debería tener actualizado todo este conjunto de comunidades campesinas y nativas, de alguna manera inscritas y no inscritas, en una base gráfica, pues, moderna, actualizada y con toda la información, ¿no? Que permite justamente brindar una información certera y segura, ¿no? Sabemos que existe el SCR, ¿no? Este SCR donde se está guardando la información de las nuevas comunidades campesinas y nativas que se están inscribiendo, pero el problema viene con las antiguas comunidades, que si bien es cierto están inscritas, pero no ingresadas a un sistema catastral.
Entonces, ahí hay todo un tema que debería, de alguna manera, ejecutarse un plan, ¿no? Una especie de ejecución, de incorporación de todas estas comunidades nativas, en realidad inscritas y no inscritas, con el fin de tener pues, un instrumento, un aplicativo informático que nos permita tomar decisiones sobre las formas de saneamiento físico legal en una determinada área o gobierno regional. Ahora ve, además del SICAR, ¿no? que hemos visto, existe también este visor del Instituto del Bien Común, que también cuenta con información de comunidades campesinas y nativas a nivel nacional, pero tampoco cuenta con una actualización permanente, es una información histórica donde el movimiento de las comunidades no se refleja en sí, ¿no? Debido a el tema de las famosas independizaciones, fraccionamientos que da. En comunidades nativas no se da este fenómeno mucho, ¿no? El tema de las transferencias o fraccionamientos, pero sí se da el fenómeno del tema de la duplicidad de partidas, ¿no? Que una comunidad nativa está superpuesta o sobre una propiedad privada, una propiedad del Estado, con un área de protección, ¿no? O también está superpuesta con otra comunidad campesina, ¿no? Entonces hay superposiciones que se han detectado entre comunidades campesinas y nativas debido justamente a esta falta de imperfección o generación de un sistema gráfico, ¿no? Un sistema gráfico de consultas, pero dentro del trabajo del equipo técnico, ¿no? Es de trabajo del equipo técnico especializado, está justamente obtener todo tipo de información, ya sea en forma física o en forma digital, para poder llegar a conclusiones con respecto, pues, al procedimiento que se va a aplicar para el tema de la demarcación de las comunidades nativas y sobre todo para el otorgamiento de derechos de propiedad. Entonces, el portal del Ministerio de Cultura también proporciona información sobre comunidades campesinas, nativas, sobre lo que se llama, pues, el tema de pueblos originarios o ancestrales que está de moda con respecto al tema de su protección, ¿no? Entonces, esta información también es consultada, son términos de carácter muy genérico que a veces cuando se pide la identificación del polígono, de la zona de influencia de una comunidad originaria o ancestral, prácticamente a veces cultura no tiene definido justamente ese polígono debido a las continuas variaciones de los terrenos de comunidad. Entonces, el primer punto que se debe entender es que no es lo mismo los pueblos originarios o ancestrales que el tema de propiedad de comunidades campesinas y nativas. Son dos temas totalmente diferentes, con un tratamiento también diferenciado en los procesos de formalización. Pero el Ministerio de Cultura también cuenta con información para poder identificar todo este tema de las comunidades nativas a nivel nacional. Ahora, eh, existen dos momentos, ¿no? Las comunidades nativas actuales, levantadas por los entes formalizadores, los gobiernos regionales, prácticamente se desarrollan o se elaboran los planos de demarcación, estos planos que se van a inscribir en registros públicos, con el nuevo datum, WGS 84, ¿no? Hasta ahí no hay ningún problema. Esos polígonos se van a subir al SCR, al Sistema Catastral Rural, y después se van a inscribir en registro de la propiedad, ¿no? Debido a que está de alguna manera coordinado con el registro de predios, con el catastro de SUNAR, y no va a haber inconvenientes en su inscripción debido justamente al nuevo levantamiento, al nuevo datum actual que se está de alguna manera elaborando estos planos. El problema está con las comunidades nativas anteriores, que están levantadas con planos, con coordenadas de alguna manera en el PSAT o a veces solamente dibujadas sobre un plano, una cartografía antigua sin ninguna precisión, con coordenadas geográficas. Entonces ahí viene justamente la problemática. Esos planos para llevarse justamente a un sistema de coordenadas actuales no va a calzar, no va a haber una especie de proporción, una especie de empate dentro de esta cartografía. Motivo por el cual para el tema de la georreferenciación se implementó a nivel de comunidades nativas un procedimiento de famosa georreferenciación de comunidades nativas, ¿no? Un procedimiento por la cual permite que las comunidades nativas reciban de alguna manera un apoyo técnico para efecto de levantamiento de su plano de demarcación
y puedan asignarse coordenadas, ¿no? Por supuesto, con todo un procedimiento para efecto de validación de estos territorios, ¿no? Entonces, el tema de las coordenadas es importante por el tema de la actualización de la información catastral y sobre todo la información de estas comunidades nativas que necesitan ser incorporadas dentro de un sistema para el tema de la publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en los procesos de formalización, ya sea de predios rústicos, ¿no? Eriazos habilitados o el tema de saneamiento de entidades del Estado o de posesiones informales, es necesario que se pueda ubicar estas comunidades nativas para saber de que esas áreas son intangibles y no pueden ser materia de saneamiento físico legal, salvo excepciones que la vamos a ver, ¿no? Pero ese es el objetivo, para evitar a futuro inmatricular terrenos sabiendo que encima o ya está superpuesto sobre áreas ya inscritas de comunidades nativas. Entonces, es muy importante el tema de la georreferenciación para cumplir esta finalidad, ¿no? Entonces, esta georreferenciación, de alguna manera, es un proceso de regularización de los derechos de propiedad de las comunidades nativas, ¿no? Es esencial que todas las comunidades nativas, especialmente las antiguas que están inscritas en el registro de la propiedad, actualicen esta información, regularicen su situación jurídica. Y esta situación jurídica también se da en situaciones donde algunas comunidades, ¿no? Especialmente la de Madre de Dios, cuentan con títulos de propiedad otorgados sobre sus terrenos, pero esos títulos no han llegado a acceder al registro de la propiedad. Entonces, hay situaciones donde existen comunidades campesinas con propiedad sobre el suelo, pero que no lo han regularizado en el registro de la propiedad, no tienen una partida registrar sobre sus terrenos o sobre sus áreas. Entonces, ahí hay una situación apremiante dentro del procedimiento para poder inscribir estos títulos otorgados con anterioridad, para lo cual se tiene que necesariamente hacer un trabajo nuevamente técnico para definir exactamente que esas áreas se encuentren sin antecedentes registrales para poder inmatricular el título, ¿no? Entonces, con estos procedimientos de georreferenciación, inscripción de derechos, determinación de derechos de propiedad, se busca dar seguridad jurídica, ¿no? En todos los procedimientos administrativos que se generen para efecto de otorgamiento de derechos de propiedad sobre el suelo. Es una situación donde también se busca de que terceros que están en posesión o que están posesionando terrenos de comunidades nativas sepan de que esos terrenos no pueden ser prescritos, no pueden ser de alguna manera revertidos, tienen una situación jurídica de protección sobre dichos predios, ¿no? Entendido así. Ahora, una de las preguntas que se genera, ¿las comunidades nativas podían transferir parte de sus terrenos? Sí, hay casos que se han presentado donde las comunidades nativas han transferido o han donado parte de sus terrenos a municipalidades. ¿Con el fin de qué? De ejecutar lo que se llama centros poblados o titular centros poblados. Hay esas figuras que se han dado en reiteradas ocasiones sobre terrenos de comunidades nativas, pero en el sentido de que estas áreas sean de titularidad de la comunidad, necesariamente, ¿no? Porque hay otras situaciones donde a veces la comunidad cede áreas que en realidad no le pertenecen o le pertenecen a terceros. Entonces hay que tener de alguna manera certeza en esta transferencia. Este procedimiento de demarcación de terrenos de territorios de comunidades nativas implica la identificación física, jurídica, económica del predio con fines de formalización, es decir, se va a identificar a esta población para efecto de adjudicarle un derecho de propiedad, para lo cual tiene que pasar por esas tres etapas. La primera etapa de alguna manera, reconocimiento administrativo por parte del gobierno regional como comunidad nativa. Segundo momento, la inscripción de ese derecho ya reconocido en el registro de personas jurídicas para constituirse en una comunidad nativa. Y el tercero, solicitar la titulación de los terrenos bajo su jurisdicción, aquellos terrenos que ocupa. ¿Para efecto de qué? De otorgarle un derecho de propiedad, ¿no? Y este derecho de propiedad se inscriba en el registro, ¿no? Para que tenga seguridad jurídica de este tema de la posesión y de alguna manera poder defender sus territorios, ¿no? Entonces, todo este tema de los derechos de propiedad otorgados a comunidades nativas pasa también por un aspecto técnico de poder levantar la información con la mayor precisión posible. Levantar con precisión es, de alguna manera,
ir por el camino del nuevo datum, ir por el camino de las nuevas técnicas de levantamiento permisibles que permitan ingresar esos planos o este plano de marcación en el registro de la propiedad, ¿no? Además de ejecutar procedimientos que permitan de alguna manera sustentar su derecho de propiedad. Entre ellos, muchas comunidades nativas, al igual que campesinas, a veces llegan a conflictos con terceros, entonces puede darse dentro de estos conflictos situaciones de resolución de conflictos a través de conciliaciones, a través de lo que se llama arbitrajes, ¿no? O por último, ir a la vía judicial. Pero lo que se busca en un proceso de formalización realizada por el ente competente gobierno regional es justamente llegar a determinar estas situaciones de conflicto para darle soluciones de carácter administrativo y poder consolidar estos derechos. Muy bien, entonces la georreferenciación es un punto importante dentro del proceso. Es decir, en el proceso que vamos a ver de esta demarcación del terreno de una comunidad nativa, el tema de la ubicación de los puntos donde va a pasar el polígono, donde va a constituir la propiedad de la comunidad nativa, es un punto importante dentro del proceso. Más aún que esta georreferenciación se tiene que llevar a cabo con el nuevo datum WGS84 y eso va a permitir ingresar toda esta información al nuevo sistema catastral, al SCR, ¿no? Para lo cual se tiene que contar con información de puntos de control geodésico, la red geodésica nacional, o en todo caso buscar metodologías adecuadas que permita hacer un levantamiento mucho más preciso, ¿no? Las precisiones técnicas de formas de levantamiento ya están precisadas por cada gobierno regional a fin de realizar pues un levantamiento seguro, ¿no? El tema de la georreferenciación es un requisito esencial para el tema de la inscripción de los derechos y sobre todo para el tema de la actualización y conservación de la información catastral en el tema de comunidades nativas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se tienen cuando se hace procesos de demarcación, titulación, en realidad, de comunidades nativas, ¿no? Generalmente en selva y en ceja de selva. Lo que pasa que siempre hay que entender la historia del registro de la propiedad o de los derechos de propiedad otorgados en nuestro país, en el Perú, ¿no? Esta ley, ¿no? Esta ley del 6 de mayo de 1899, después de la creación del registro de la propiedad inmueble, el registro de la propiedad inmueble se crea en 1888, ¿no? Después de más o menos 11 años posterior, se da una ley, esta ley, la famosa ley de montañas, ¿no? Donde el Ministerio de Fomento y Obras Públicas, la Dirección de Fomento, que era de alguna manera el símil del Ministerio de Agricultura, eh, otorgaba derechos de propiedad en terrenos de selva y selva, llamados terrenos de montaña, ¿no? Y esos derechos de propiedad otorgados, ¿no? A terceros, a través de un título, estos documentos eran inscritos en el registro de la propiedad. Por esa razón que a veces cuando se han realizado proyectos de aeropuertos, de colegios, de carreteras, se han encontrado con varios derechos de propiedad de esta naturaleza inscritos en el registro de la propiedad, ¿no? Y esto, de alguna manera, no han llegado a realizar esos procesos de reversión, de que estos terrenos regresen al Estado, ¿no? Porque en muchos de los casos ya los titulares han cumplido con las condiciones y han transferido a terceros o ha pasado a las famosas sucesiones, ¿no? Por familia. ¿Para qué? Para tener en cuenta de que esos derechos aún persisten y aún existen. Entonces, sobre estos derechos, en el tema de selva y de selva especialmente, se han dado situaciones donde el gobierno regional, los entes formalizados han inscrito terrenos, pero han generado lo que se llama una doble inscripción, una duplicidad. Entonces, para el tema de comunidades nativas, lo que se pide dentro del estudio de propiedad es determinar estos derechos de propiedad inscritos con las leyes de montañas, estos derechos de propiedad que se encuentran en el registro de la propiedad. Lo que hay que hacer es ubicarlos estos derechos para saber si está dentro de nuestro ámbito de estudio, dentro del terreno que pretende una comunidad nativa. Porque si hubiera una superposición entre el área pretendida por la comunidad nativa con respecto a estos derechos de propiedad inscritos, ahí ya no se podría formalizar porque habría una afectación de derechos de terceros.
Entonces, es importante para evitar conflictos a futuro de que puedan anular la partida en la comunidad nativa o entrar en un conflicto de carácter administrativo o judicial con los representantes de la comunidad, creando de alguna manera zozobra o indefección con respecto al procedimiento, debido a que esta partida sería más antigua. El ente formalizador regional orienta para que se ubiquen estas partidas antiguas por la ley de montaña para poder ingresarlas a la base gráfica de propiedades. Entonces, es una de las funciones que tienen los gobiernos regionales en ubicar todo tipo de partidas, ya sea de privados, ya sean del Estado o ya sea de particulares en sí, que también podrían ser otras comunidades campesinas o nativas, ¿no? Entonces, toda la información es importante ingresarlas a la base gráfica de propiedades para poder hacer los análisis espaciales. Entonces, esta ley, vuelvo a decir, lo que busco en su momento es otorgar grandes extensiones de terreno, 2.000 hectáreas, 3.000, 5.000, 10.000 hectáreas a terceros, ¿no? A propietarios privados que realicen actividades agrícolas en la zona, ¿no? O de extracción, el tema de caucho, de madera. Entonces, alrededor de todo lo que es la selva y CG Selva se han otorgado estos derechos. En Loreto, en lo que es Ucayali, en lo que es Madre de Dios, a nivel de todo lo que es selva, automáticamente estos derechos se han llegado a inscribir en el registro de la propiedad. Y esto conlleva justamente una protección de los mismos, ¿no? Esta ley de alguna manera buscó incentivar el tema del comercio, incentivar el tema de la industria y sobre todo pues para que estas áreas de alguna manera no ingresadas o incorporadas al tema económico, se le dé esa aceleración económica al otorgar derechos de propiedad a terceros que puedan invertir sobre estas zonas, ¿no? Entonces, esta ley de montañas hay que tenerla en cuenta. Muy bien. Por ejemplo, esta es una de las inscripciones de la ley de montaña, ¿no? Donde este señor Francisco Naranjo fue declarado propietario en mérito justamente a esta ley de montañas, ¿no? Y se le otorgó estos terrenos para justamente utilizarlos en esta actividad agropecuaria. Estos terrenos, de alguna manera, inscritos, de alguna manera, el siglo pasado, 1903, le daban una situación especial al titular porque gratuitamente se le ha dado terrenos para que los utilice en las actividades agropecuarias. Esta partida, en el tiempo, fue fraccionándose, transfiriéndose y pasado a los sucesores, ¿no? Entonces, este tipo de partidas que podemos encontrar pues en Loreto, en Maynas, es común a nivel de todo lo que es zonas de selva y CG selva, ¿no? Y la pregunta que siempre genera, doctor, en selva, en CG, no hay inscripciones registrales. No, eso es falso, porque como hemos dicho, hay muchas inscripciones que se han dado pues el siglo pasado y esas inscripciones están en el registro de la propiedad. Lo único que hay que hacer es ubicarlas y de alguna manera plasmarlas en una base gráfica de propiedades. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en el tema de selva y CG selva, ¿no? El ente formalizador regional. El Ministerio de Desarrollo Agrario es el ente rector en el tema normativo, ¿no? En el tema de comunidades nativas, ¿no? Realizando pues lo que se llama pues expedición o de alguna manera normas que regulen el procedimiento de otorgamiento, en este caso, pues de la determinación del plano de demarcación territorial y la entrega del título de propiedad a las comunidades nativas, ¿no? Además del tema de capacitación. Por su lado, los gobiernos regionales son los entes ejecutores, los que ejecutan el procedimiento de formalización, en este caso el procedimiento de demarcación del territorio de comunidades nativas a nivel de cada región, y conlleva también pues la elaboración de estos planos de demarcación que constituyen el catastro, ¿no? Parte del catastro. Este es el tema de las famosos catastro de comunidades nativas, que es ingresado al SCR como parte, digamos, del trabajo mismo de formalización rural en su integridad, ¿no? Como parte del proceso mismo. Entonces tenemos los entes que regulan este proceso. Entonces, nuevamente volvemos sí, comunidades, donde supuestamente todas las comunidades nativas a nivel nacional deben estar ubicadas dentro de este sistema. Este sistema ha migrado al famoso SCR. En el SCR se tiene toda la información, bueno, lo último que se ha ingresado, de todo lo que son comunidades nativas a nivel de gobiernos regionales, ¿no? Entonces, ahora bien, entonces el SCR supuestamente va a contener toda esta información.
desde la aprobación en el 2022 del SCR, una de las funciones del SCR es implementar este catastro rural, ¿no? Y dentro de este catastro rural, la publicidad de predios rústicos, heredios habilitados, comunidades campesinas y nativas, ¿no? Como parte de su trabajo. Y este aplicativo, este sistema catastral, este catastro rural, se supone que tiene que estar actualizado con toda esta información. Entonces, ahí lo que falta es un trabajo de actualización de toda la información de las comunidades nativas a nivel nacional, como parte justamente del trabajo de actualización de todo el tema de propiedades a nivel de comunidades campesinas y nativas. Es un trabajo que aún no se ha implementado, no hay un presupuesto para hacerlo, pero queda pendiente ese trabajo para poder completar la idea de tener un catastro completo de comunidades campesinas y nativas. Muy bien. Ahora, otro punto importante con respecto al tema de comunidades campesinas y especialmente nativas que estamos desarrollando es el tema de este decreto legislativo, el 1358. Este decreto legislativo ha buscado de alguna manera facilitar el saneamiento físico legal de entidades del Estado, ¿no? Todo lo que es predios del Estado. Y como sabemos, dentro de las comunidades nativas existen predios del Estado, existen postas médicas, colegios, lo que son comisarías y otros usos urbanos, que para la ley, de alguna manera, estos usos urbanos ya constituirían bienes del Estado y no sería parte de la propiedad de la comunidad nativa. Entonces, la norma se ha puesto en el supuesto de que en estos casos va a primar el tema de la propiedad, de alguna manera, del Estado, ¿no? Por el tema de servicio público, para lo cual se ha ejecutado un procedimiento especial, se ha implementado un procedimiento especial a través de la 30, la 1358, decreto legislativo, que permite a las entidades del Estado obtener la titularidad de dichos terrenos, aún encontrándose superpuestos sobre comunidades nativas inscritas o no inscritas, ¿no? Para lograr esta finalidad, de alguna manera, el reglamento de la 29151 se ha puesto en los supuestos de que para que se pueda realizar una independización de un terreno, de una comunidad nativa, donde existe superpuesto un colegio, una posta médica, una maestranza o una comisaría, es necesario que el predio del Estado esté con anterioridad a la titulación de la comunidad nativa. Entonces tiene que haber una preexistencia a la titulación. Es decir, el bien del Estado tiene que ser antes de la comunidad. Si fuera después, ya no se aplica esta regla. La regla de la SBN para saneamiento de predios dentro de comunidades nativas se aplica cuando el bien público se constituyó antes del saneamiento físico legal de la comunidad nativa. En ese caso, hay que siempre analizar cuándo se constituye ese bien público para poder determinar si es aplicable este artículo 244 del reglamento aprobado por Decreto Supremo 08-2021 Vivienda, ¿no? El reglamento de la 29151, la ley del SBN. Entonces, así funciona. Y funciona de forma automática. Solamente hacer la declaración jurada, la publicación de anotación preventiva y después se independiza del terreno comunal. Acá no hay pago de justiprecio, no es ninguna expropiación. Es un tema de regularización de bienes del Estado, pero son situaciones que se presentan ahí. Y también lo están haciendo muchas entidades, entre ellos Provías Nacional, ¿no? Provías descentralizado. Y como vemos en las publicaciones, existen afectaciones de comunidades nativas que han sido afectados con, en este caso, el tema de proyectos y que lo que está queriendo regularizar el tema de vías es que aplicando un procedimiento especial de la 1192 Provía descentralizado adquiera la titularidad para el concesionario de estos derechos de propiedad justamente superpuestos sobre una comunidad campesina o nativa, ¿no? Es parte de alguna manera del procedimiento que se ejecuta. Ahora, entonces, para de alguna manera definir esta idea de sobre terrenos afectados o sobre la afectación de terrenos de las comunidades nativas, es importante esta última resolución del Tribunal Registral, ¿no? Por el cual indica de que estos territorios, ¿no? Realizados donde se ha hecho deslinde y titulación o el tema de demarcación de terrenos de las comunidades nativas, el tema del interés público prima. ¿Qué quiere decir? Que si la obra, la entidad pública, un colegio, una posta médica, está con anterioridad
al saneamiento físico legal de esta comunidad nativa, prácticamente ese predio está listo para ser independizado de sus terrenos. Entonces se independiza en forma gratuita a través de una anotación preventiva y después que esta se convierte en definitiva para que el Estado, Ministerio de Educación, pueda adquirir los derechos de propiedad, aún estando superpuesto sobre terrenos de las comunidades nativas, ¿no? Entonces es un precedente, como ven la fecha, desde hace poco, el 6 de noviembre, ¿no? En este mes se ha dado esta resolución del Tribunal Registral, ¿no? Entonces está vigente esta aplicación práctica con respecto a independizaciones de terrenos comunales. Entonces, pero en el tema agrario, en tema de la 31145, está de alguna manera comprometido en definir exactamente que estos terrenos de comunidades campesinas y nativas, especialmente las nativas que estamos viendo, no son materia de saneamiento físico legal. Es decir, si yo tengo predios rústicos sobre una comunidad nativa, yo no puedo ir al gobierno regional para pedir una titulación, debido a que los terrenos de comunidades son imprescriptibles. No podría aplicar una prescripción adquisitiva de dominio. Pero sí se puede de alguna manera lograr el tema de que la comunidad nativa de moto propio, por acuerdo a la asamblea, pueda transferir parte de sus terrenos a terceros o a una entidad del Estado. Eso sí se puede dar. Y eso depende ya de la autonomía de la propia comunidad nativa. Pero para efecto de formalización de terrenos seriazos habilitados y de predios rústicos que se encuentren superpuestos sobre comunidades nativas, inscritas o no inscritas, no procede el tema de la formalización. Está excluido todo este tema de la formalización. Entonces, hay que diferenciar dos temas que la SBN, de alguna manera, dentro de su conceptualización, hace una diferenciación bien marcada para ver qué procedimientos se aplican en uno u otro caso, ¿no? El tema de el desarrollo o la determinación de los pueblos indígenas u originarios es una competencia del Ministerio de Cultura, no del MIDAGRI, ¿no? El ente competente, cuando queremos saber si un área o un pueblo se encuentra, un predio se encuentra dentro de un pueblo originario o indígena, la consulta se va a hacer dirigida al Ministerio de Cultura. Muy bien, por un oficio, por ejemplo. Pero si queremos saber si este terreno existe propiedad de una comunidad campesina o nativa, ahí sí tenemos que hacer la consulta al MIDAGRI, el Ministerio de Cultura. Entonces, ahí hay un tema de competencia que debe ser bien definido al momento de emitir los oficios a las diferentes entidades. Cuando quiera averiguar un dato u otro, ¿no? Cuando quiera averiguar si es pueblo indígena originario, Ministerio de Cultura. Cuando quiera saber si hay propiedad o posesión sobre los terrenos, al MIDAGRI. Esto para diferenciar el tema de los procesos de formalización que se ejecutan sobre dichas áreas. Muy bien, entonces, también hay una base de datos de pueblos indígenas originarios que es de libre consulta, pero esta información es muy genérica, es sobre pueblos en una connotación genérica, pero no específica con respecto a la ubicación de un predio, ¿no? Generalmente se recomienda que para saber si un área determinada está dentro de un pueblo indígena originario, es necesario mandar un polígono, el oficio debe contener un polígono ya definido con coordenadas para que se hagan las consultas respectivas, en este caso al Ministerio de Cultura, ¿no? Como parte del procedimiento. Muy bien, y el artículo 3 de la 014-2022 Midagri establece en el primer párrafo el tema de que no se puede formalizar sobre predios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas. Ya hemos dicho de que si en una comunidad nativa existen predios rústicos que están 50, 30 años atrás en posesión, esto no se puede formalizar porque hay un impedimento legal que de alguna manera no le da competencia al gobierno regional para poder titular debido a esta naturaleza de propiedad de la comunidad nativa, ¿no? Entonces, es uno de los puntos muy importantes en el tema de limitaciones, debido principalmente a que las comunidades campesinas y nativas, sus terrenos son imprescriptibles, imprescriptibles. Que pueda donar el terreno, sí se puede, que pueda vender el terreno, sí se puede, pero no se puede prescribir estos terrenos por impedimento a la ley. Entonces, la base legal de tema de comunidades nativas, tenemos la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario, la 22.175, su reglamento, el Decreto Supremo 0379 AA, la resolución de Superintendencia Nacional
de Registros Públicos, la 122/2013 SUNAR, que aprueba la Directiva 05/2013 SUNAR, que es la directiva que regula la inscripción de los actos y derechos de las comunidades nativas, en este caso los actos de inscripción de la personería jurídica y del tema de la inscripción del plano de conjunto de esta comunidad nativa como derechos de propiedad, pero también el registro acepta la inscripción de los famosos uso del suelo, ¿no? El tema de dar la cesión en uso de áreas que han sido consideradas como áreas de protección, las famosas áreas forestales, ¿no? O pastos, que de alguna manera se inscriben bajo la administración de las comunidades nativas en la condición de cesión en uso, ¿no? Donde ahí sí la comunidad sobre estas áreas no tiene o no genera derechos de propiedad, no tiene injerencia sobre estas áreas, debido justamente a esta condición especial. Muy bien, la resolución del Superintendente General de Registro Público, la 345/2013, la Guía General para la Inscripción de Actos y Derechos de las Comunidades Nativas, la resolución ministerial 435, lineamiento para la ejecución del procedimiento de reconocimiento e inscripción administrativa de la personería jurídica de las comunidades nativas, la resolución 370/2017, lineamiento para georreferenciar el plano de comunidades campesinas, comunidades nativas, disculpen. Este lineamiento de georreferenciación de comunidades nativas tituladas, inscritas, es el famoso procedimiento de rectificación de linderos que lo vienen haciendo los gobiernos regionales, donde hay comunidades que no tienen georreferenciación o de alguna manera coordenadas. Con este procedimiento, de alguna manera, integran esto al registro con coordenadas UTM. Resolución Ministerial 443/2019 Minagri, lineamiento para la demarcación del territorio de comunidades nativas. Y la resolución ministerial 136/2022 Minagri, que es la modificación del 043/2019 Minagri. Muy bien. Primer punto, primera parte o primer aspecto, el reconocimiento de las comunidades nativas. Entonces, ya sabemos que la Constitución protege a las comunidades campesinas y nativas. En el tema de las nativas, le da esa protección para efecto de la intangibilidad de sus territorios. Además, dentro del tema de los terrenos comunales, especialmente las comunidades nativas, tienen una protección por este convenio 169 de la OIT, por la cual pues le dan esa facultad de la famosa consulta previa para el tema de disposición o afectación de sus derechos, ¿no? En las comunidades. Pero la Constitución, de alguna manera, da una facultad un poco limitada con respecto a la administración de los terrenos. Se debería de alguna manera dar una protección mucho más general para el efecto de su titulación, pero no lo da porque, como sabemos, muchos terrenos de las comunidades nativas son afectados con derechos de propiedad de terceros o derechos de propiedad de otras comunidades, mientras no existe un procedimiento de regularización, pues, total, masiva en un sector, generando el tema de superposiciones. Por esa razón, en algunos casos vemos situaciones donde dos comunidades, una campesina, una nativa o entre nativas, existe superposición de terrenos creando conflicto, cuando esos problemas se deberían solucionar a través de un procedimiento célere, confiable, de una modificación, rectificación o georreferenciación de comunidades campesinas, pero en forma masiva, para justamente solucionar estos temas. Entonces, la Constitución ha puesto, pues, de alguna manera en un nivel superior al tema de la propiedad comunal, ¿no? Entre ellas la comunidad nativa. Pero y ya en la práctica, esta situación especial no le da mayores herramientas para poder consolidar a nivel, digamos, administrativo o de alguna manera a nivel de entidad formalizadora, herramientas que le permitan, pues, consolidar este derecho de propiedad inscrito en registro de público, ¿no? Muy bien. Entonces, el Código Civil también desarrolla situaciones especiales con respecto a la personalidad jurídica, la existencia de las comunidades independientemente de su reconocimiento. Sí, es como de alguna manera, un reconocimiento a esta situación especial de las comunidades. Por eso mucho se diferencia el tema de la propiedad privada o de terceros con respecto a la propiedad comunal. La propiedad comunal tiene un régimen especial, separado de la propiedad privada, pero van a haber algunos autores que van a mezclar el tema de comunidades con respecto a propiedad privada, indicando que
la comunidad es parte de la propiedad privada. No, son situaciones totalmente diferenciadas. Son otro tipo de propiedad debido a las formas de transferencia, a las formas de adquisición y a la administración misma de la propiedad comunal. Entonces, tenemos nuevamente el decreto legislativo 1358, donde resaltan el tema de los pueblos indígenas originarios, pero este marco normativo permite la regularización de los bienes del Estado, primando sobre la titularidad de las comunidades nativas, ¿no? Ya que hemos dicho de que se ha implementado un procedimiento donde las entidades del Estado pueden regularizar sus terrenos, aún se encuentren superpuestos sobre terrenos de comunidades nativas, ¿no? Y tenemos este artículo, el 244 de la 008-2021 vivienda, que permite que una entidad del Estado, ya hemos dicho, Ministerio de Educación o Ministerio de Salud, pueda inscribir derechos de propiedad sobre terrenos inscritos de comunidades nativas, ¿no? Siempre y cuando el bien público se encuentre implementado con anterioridad a la inscripción de la comunidad nativa. Esa es la condición. Muy bien, tenemos el tema de las inscripciones de las comunidades que hemos visto, con por tema de Provías, y la ley 22.175, ¿no? El tema de la personería jurídica necesaria para efecto de la inscripción. Entonces, el primer momento de esta regularización de la existencia de la comunidad nativa a nivel administrativo depende mucho pues de la presentación de esta solicitud a nivel de gobierno regional para poder tramitar este reconocimiento administrativo por medio de la expedición de una resolución a nivel de gobierno regional que le dé esta categoría, ¿no? Que le dé pues un reconocimiento que posteriormente sirva para la inscripción en el registro de personas jurídicas de la SUNAR. Entonces, primero, un reconocimiento administrativo, tiene que emitirse una resolución a nivel de gobierno regional y posteriormente llevar esa resolución al registro para su inscripción. Muy bien. Entonces tenemos acá el primer momento con un reconocimiento de la comunidad nativa, ¿no? Esta comunidad nativa reconocida por medio del gobierno regional y este documento va a servir como base para poder generar su inscripción en el registro de predios. Entonces, el primer momento concluye, después de presentar la solicitud, concluye con la expedición de una resolución a nivel de gobierno regional que reconoce a esta comunidad nativa y que esta resolución va a servir como base para la inscripción en el registro de personas jurídicas, ¿no? En el libro de comunidades. Entonces, se lleva el registro y se inscribe, ¿no? Se inscribe justamente el tema de la comunidad, reconocimiento de la comunidad nativa, ¿no? Y además se pueden inscribir otros actos, ¿no? El nombramiento de la junta directiva, el tema de el estatuto y otros actos jurídicos que permite de alguna manera inscribir justamente en este libre de comunidades nativas. Hasta aquí, desde el reconocimiento hasta la inscripción registral de la personería jurídica en el libro de comunidades nativas, no hay propiedad ya definida en registros públicos. Pueden tener una propiedad pretendida, pero todavía no se genera el procedimiento de demarcación territorial. Todavía no se genera. Estamos solamente en un segundo momento con la inscripción de esta personería jurídica. Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza este procedimiento? De alguna manera a cargo del gobierno regional. El representante de la comunidad nativa, encargado de gestionar el reconocimiento, va a presentar una solicitud al gobierno regional, ¿no? La copia simple de su documento de identidad para, de alguna manera, presentarse como representante de la comunidad, para lo cual se supone que ya hay un libro de actas donde de alguna manera, toda la totalidad de integrantes de esta comunidad nativa lo reconoce como tal. Tiene que haber un reconocimiento y tiene que haber un documento que acredita esta condición, ¿no? Piden también la copia del acta, ¿no? Donde se solicita el reconocimiento de la comunidad y se eligen a los representantes de la misma, ¿no? Todo esto tiene que estar, pues, ya de alguna manera validado, autenticado, ¿no? Legalizado estos documentos para ser presentados al gobierno regional. Relación de los miembros de la comunidad nativa, cuántos son, las familias en especial, y un croquis del territorio de la comunidad nativa. Un croquis para saber cuáles son las áreas o terrenos pretendidos, ya sea las zonas donde van a estar ubicados el centro poblado, las viviendas, las zonas de caza, pesca, recolección, ¿no?
porque de alguna manera la forma de vida de las comunidades nativas es totalmente diferente a la forma de vida de las comunidades campesinas. Muy bien, por ejemplo, este es un plano, un croquis de una comunidad nativa y de alguna manera el equipo técnico especializado llama a una reunión justamente con el representante o representante de la comunidad nativa para explicar o explicarle las actividades que va a realizar sobre la zona, ¿no? Sobre esta zona para su reconocimiento. Entonces, se conforma este equipo técnico especializado por un técnico de campo y un especialista en ciencias sociales, quien va a recoger toda esta información, la parte técnica y la parte de alguna manera sociológica, antropológica, para poder definir este reconocimiento, ¿no? Se hace trabajo de campo para recojo de información. Del área pretendida se supone que se tiene que hacer un recorrido por la misma para determinar exactamente que esta comunidad nativa que pretende estos terrenos justamente tiene la posesión de los mismos, el acceso, de que no hay conflicto con otros, digamos, colindantes o otros propietarios. Entonces, necesariamente necesita recoger información, hacer la verificación en campo y sobre todo, pues ir a recorrer este territorio o esta zona donde va a pretender justamente ser reconocida posteriormente como un plano en conjunto, ¿no? Entonces, toda esta información va a ser de alguna manera reservada, va a contenerse o va a estar contenida en el expediente administrativo de reconocimiento. Entonces, para realizar este trabajo de campo, se va a notificar pues al representante de la comunidad nativa, ¿no? Y se va a hacer la inspección en campo. Previamente se va a definir o programar día y hora para realizar esa visita. Y justamente esta visita o este recorrido por el tema de los linderos de la comunidad nativa va a ser realizada también con los representantes, ¿no? Para poder determinar los puntos de posesión de la misma, de esta comunidad nativa. Y sobre todo, especialmente para poder ver que no hay conflictos con los colindantes. Muy bien. Realizará un censo, se va a levantar un censo de toda la población, especialmente de las familias, para ver cuántas familias componen la comunidad nativa, ver el tema de que cuál es esta forma de interrelación entre las familias, la forma digamos, de obtención, de la forma de vida que desarrollan a través de la recolección, la caza, la pesca, ¿no? Pero este censo de la población de la comunidad nativa es importante para poder determinar el número de familias que van a estar o desarrollarse dentro de esta zona que se le va a otorgar como derechos de propiedad. Entonces, dentro de este reconocimiento también se realiza un estudio socioeconómico, ¿no? Donde se va a recabar información de la ubicación, donde están ubicados, ¿no? Las zonas de influencia, las vías de acceso, cómo llegar a la zona. Hay zonas en selva, especialmente en Loreto, muy agreste, que se tiene que trasladar en deslizador o en avioneta, ¿no? El origen etnolingüístico, por eso hemos definido como parte del equipo técnico especializado a un sociólogo, antropólogo que va a analizar el tema del origen etnolingüístico de estas familias, ¿no? Como parte justamente del reconocimiento, usos y costumbres que caracterizan actividades principal de la comunidad, actividades económicas en especial, la lengua que hablan y el tipo de asentamiento humano, la forma de alguna manera, de haberse constituido como un centro poblado, una zona urbana, ¿no? Urbana rural. Los diferentes tipos de ocupación van a ser definidos justamente para poder ver, pues, de que a veces muchos de estos pueblos indígenas originarios se trasladan de lugares a otros, no necesariamente están permanentes en un solo lugar, se pueden trasladar justamente para el tema de la caza, pesca, recolección, debido justamente a la forma como ellos tienen, de alguna manera, se autosustentan dentro de esta misma comunidad, ¿no? Ahora, la recolección de información va a permitir elaborar este informe que es, de alguna manera es importante para el tema de reconocimiento, ¿no? Y también se va a elaborar el croquis, ¿no? Entonces, aquí el técnico de campo, ya hemos dicho que es uno el sociólogo, el antropólogo, y el otro es el técnico de campo que va a recorrer
este polígono pretendido, estas áreas pretendidas por la comunidad nativa, para lo cual al momento de ir a cada punto tomará muestras de puntos de control geodésico, en este caso de puntos para GPS, para poder precisar el lindero aproximado de estas áreas que a futuro pasarán a formar parte del plano, a este plano de demarcación territorial. Entonces, es importante que el técnico de campo tome las medidas y defina exactamente el polígono de las áreas pretendidas por esta comunidad nativa. Y como ven en la imagen, la extraigo de SICAR, ven que los conflictos se dan mucho en lo que hemos explicado, de que existen ya situaciones de comunidades nativas que se encuentran inscritas en conflicto con comunidades campesinas. Es decir, lo que está en rosado es una comunidad campesina y lo que está en verde son las comunidades nativas. Entonces, estas pueden estar en conflicto. Entonces, áreas en conflicto debido a la falta de georreferenciación, determinación o procedimiento que permita pues evitar este conflicto, ¿no? Un acuerdo general para poder definir, ¿no? El tema de la conciliación o el tema del arbitraje es un método o una metodología o procedimiento que permitiría solucionar problemas de este tipo. Pero esas son las situaciones cuando la falta de una georreferenciación produce estos errores en el registro de la propiedad. Se va a llenar una ficha comunal, ¿no? Y se va a generar el acta de constitución de la comunidad. Generalmente estos requisitos están establecidos en la resolución de Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la 345/2013, SUNARP, SN, que es la guía general para la inscripción de actos y derechos de las comunidades nativas. Muy bien. Y se hace las labores también de gabinete, ¿no? Para determinar exactamente, pues, los ámbitos de intervención, ¿no? Y procesar la información que se ha obtenido. Aparentemente, cuando se va a campo, a veces se obtiene de los colindantes, si están inscritos, no inscritos, y poder determinar las áreas que podrían pretender esta comunidad campesina, recortando las áreas superpuestas. Entonces, la recopilación de información y estas labores de gabinete van a determinar, definir exactamente un plano base para un proceso posterior de demarcación territorial. Entonces, ya en este caso, con todos los requisitos ya explicados, este reconocimiento, esta definición del ámbito que va a tener la comunidad nativa, se da de alguna manera pues todos los requisitos para que el gobierno regional, a través de la Dirección Regional Agraria, órgano que haga sus veces, emita la resolución de reconocimiento de la inscripción de la personería jurídica de la comunidad nativa, ¿no? Es el primer, esta resolución que va a permitir concluir con esta primera etapa de procedimiento con una resolución administrativa publicitada dentro de la jurisdicción de este gobierno regional, además de ser comunicada a la propia comunidad nativa, indicándole que ya existe un reconocimiento, y publicándola para que cualquier tercero pueda impugnar, si lo cree conveniente, esta resolución. Si esta resolución no es impugnada dentro del plazo de 15 días, automáticamente se pide a la oficina de trámite documentario que indique si alguien ha presentado alguna oposición en el gobierno regional. Si no es así, prácticamente queda como cosa decidida para generar los efectos respectivos, informándole al presidente de la comunidad nativa de que está expedito para poderse otorgar las copias pertinentes y puedan de alguna manera tener esta primera etapa del reconocimiento, un reconocimiento de carácter administrativo en el gobierno regional e ingresar esta comunidad en el padrón de comunidades nativas del gobierno regional. Ya con este reconocimiento se tramita ante el registro de la propiedad la inscripción en el libro de personerías jurídicas. Entonces, la inscripción en el tema del Padrón Nacional de Comunidades Nativas es uno de los requisitos importantes para poder tramitar posteriormente la inscripción en el registro de personas jurídicas de la SUNAR. Entonces, porque en este registro se van a otorgar las copias necesarias cuando se crea pertinente para que el representante de la comunidad o cualquier tercero solicite pues copia de esta resolución de reconocimiento de la comunidad nativa. Una resolución que podría, de alguna manera, actualmente son resoluciones otorgadas por los gobiernos regionales, pero antiguamente había, o como hemos indicado, una dirección en el Ministerio de Trabajo que se encargaba de el tema de expedir resoluciones supremas, digamos, reconociendo a comunidades indígenas que
de alguna manera cumplían con los requisitos para obtener esta condición administrativa, ¿no? Ahora, esta copia certificada de la resolución administrativa de reconocimiento se va a tramitar el tema de la inscripción de la personería jurídica en SUNAR. Entonces necesitamos una copia certificada de la misma para ser ingresada en el registro de la propiedad para su inscripción, ¿no? Además también, aparte de esta determinación de una partida registral a nivel de personas jurídicas, también se pueden inscribir otros actos, como hemos dicho, el nombramiento de la Junta Directiva, el estatuto u otros actos de carácter, digamos, dirigencial al interior, de alguna manera, de la misma partida que se ha generado en el registro de predios, ¿no? Para lo cual todas estas inscripciones se hacen en el libro de comunidades campesinas y nativas que tiene SUNAR. Ahora, tocando un tema, de alguna manera, un primer tema que hemos visto, el tema del reconocimiento administrativo por parte del gobierno regional, con todos los requisitos que exige. El segundo momento, esta inscripción de la personería jurídica en el libro de personas jurídicas y sobre todo en el libro de comunidades campesinas y nativas genera una partida registral, pero una partida registral como organización, como persona jurídica. Ahora, ya con esos dos requisitos, especialmente con el requisito del reconocimiento de carácter de persona jurídica, puede la comunidad nativa tramitar el tema de solicitar la titulación de los terrenos pretendidos, de los terrenos que está ocupando, a través de este procedimiento de demarcación del territorio de la comunidad, ¿no? Para lo cual se aplica la resolución ministerial 443/2019 Vidagri. Entonces, aquí ya va a haber el tercer momento de que esta comunidad nativa pueda obtener un derecho de propiedad inscrito en el registro de predios. Ese es el momento, de alguna manera, donde se convalida el derecho de propiedad, ¿no? A través de una inscripción registral. Entonces, tiene que seguirse también una serie de actividades y etapas para llegar justamente al objetivo de poder escribir el plano en conjunto, ¿no? Otorgar el título de propiedad y también el contrato de afectación en uso sobre los terrenos de protección o forestales para que pueda ser utilizado por esta comunidad nativa. Entonces, este procedimiento se aplica a nivel nacional en las zonas de selva y CG de selva, especialmente bajo la jurisdicción de los gobiernos regionales. Estos gobiernos regionales van a ejecutar este tema del reconocimiento, después inscripción de la propiedad jurídica y después la entrega de un título de propiedad de los terrenos a estas comunidades nativas, ¿no? Como parte justamente de las competencias de los gobiernos regionales, ¿no? Y toda esta entrega de títulos tiene que ir jurídicamente protegido el título con esa exactitud y con esa seguridad de que el procedimiento que se va a aplicar es un procedimiento confiable, seguro, ¿no? Tratando de evitar a futuro conflictos con otras comunidades nativas o con otras comunidades campesinas o con terceros. Entonces, el objetivo de este proceso de titulación de las comunidades nativas en el tema de propiedad es evitar a futuro un conflicto, además de otorgarle derechos sobre el suelo en el tema de cesión en uso sobre terrenos que no se puedan de alguna manera transferir en propiedad, ¿no? Hemos dicho la parte de los terrenos de pasto, de forestales, automáticamente están excluidos del tema de la titularidad. Entonces solamente se le da para uso de esos terrenos a la comunidad nativa. Consecuencia, sobre esos terrenos cedidos en uso no se pueden disponer o no se pueden transferir en propiedad. Muy bien. Entonces, la Dirección Regional de Agricultura u órgano o entidad orgánica que da sus veces en el gobierno regional es el ente competente para realizar este procedimiento de demarcación de terrenos comunales, ¿no? Donde se le va a dar un derecho de propiedad a esta comunidad nativa vía una inmatriculación. Es decir, vamos a inmatricular este terreno a favor de la comunidad nativa. Entonces, para inmatricular estos terrenos, es necesario que el terreno donde se va a aplicar este procedimiento no tenga antecedentes registrales, no tenga titularidad por parte de terceros, ya sean inscritas o no inscritas.
Entonces tenemos que hacer un estudio de propiedad sobre esas áreas para poder lograr el tema de la inmatriculación. Entonces, por supuesto de que una vez emitida una resolución de este tipo, para lograr la inscripción de los derechos de propiedad a la comunidad nativa, tiene que ser publicitada necesariamente para que cualquier tercero se pueda oponer. Y van a haber situaciones donde terceros, los famosos colonos o un propietario privado, otra comunidad podría oponerse a este procedimiento. Entonces, es el momento donde se acepta el tema de las oposiciones o apelaciones con respecto a esta decisión administrativa contenida en una resolución. Entonces, el gobierno regional va a decidir, digamos, a determinar por medio de sus instancias administrativas en doble instancia si le da la razón a la comunidad nativa que pretende determinar su derecho de propiedad o al tercero que ha presentado su oposición o apelación. Muy bien, entonces volvemos con las normas que definen justamente derechos de propiedad que debemos analizar previamente. Entonces, la ley de montañas es una de las normas que tenemos que analizar en esta parte del procedimiento, porque tengo que saber que esos terrenos que pretende las comunidades nativas no tienen antecedentes registrales. Ahora, por supuesto que la primera pregunta, para saber si esta zona no tiene antecedentes, debo pedir un CBC, un certificado de búsqueda catastral. Sí, lo puedo pedir. Y el certificado me puede decir de que esas áreas no tienen antecedentes registrales. Pero aparte de eso, tengo que hacer un estudio porque tengo claro de que existen normas anteriores para el tema de selva y CG de selva, donde el Estado ha otorgado derechos de propiedad, ha otorgado derecho de propiedad para que personas naturales o jurídicas puedan realizar actividades agropecuarias sobre esas zonas antes del nacimiento de estas comunidades nativas, antes de la constitución de estas comunidades nativas, antes de la formación de las comunidades nativas. Y estamos hablando pues de 1899, ¿no? Donde estos derechos ya eran definidos y otorgados justamente a estos propietarios en zona de selva y de ceja de selva. Entonces, la, el otro tema importante en el tema de formalización de comunidades nativas es definir la base gráfica, es tener, contar con una base gráfica. La base gráfica del SICAR no está completa, entonces una de las actividades principales que debe hacer el gobierno regional o el equipo técnico es completar esta base con todas las comunidades campesinas y nativas que se encuentran en esta zona. Las zonas en blanco, lo que no es verde ni rosado, deberá completarse con la información que falta. Entonces, ese es el trabajo adicional que debe hacer el equipo técnico del gobierno regional. Y no solamente con comunidades campesinas o nativas que falta, sino también con propiedades privadas o propiedades del Estado. Entonces, ese trabajo tiene que hacerse y completarse, para lo cual hemos indicado que el gobierno regional debe generar una base gráfica de propiedades para lograr esta finalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta área que pretende una comunidad nativa, al momento de hacer este trabajo de actualizar bases, esto no me ha dado SUNAR, sino actualizar base con la información que he obtenido del registro, he determinado que sobre esta área que pretende una comunidad nativa, existe un propietario privado que es el señor José Torres Paz. Ese es su polígono, inscrito en registros públicos. También hay una compañía agrícola Victoria, también con una partida registral, y también hay un área de la Dirección General de Reforma Agraria también inscrita en registros públicos. Entonces, en estos casos, como ya sé que existen otras propiedades, la pregunta es, ¿estas áreas se van a excluir del terreno comunal? Sí, porque yo ya no las podría inmatricular, porque inmatricular solamente el área que estaría libre sin tocar estas áreas, debido a que estoy actualizando mi base gráfica de propiedades. Entonces, la actualización de base gráfica de propiedades justamente se da así, determinando justamente las áreas que ya se encuentran inscritas, especialmente con una partida registral, y es lo que voy a detectar. Entonces, ¿cómo se inicia un procedimiento de demarcación de un territorio de una comunidad nativa? A través de un pedido, ya sea pedido de parte o de oficio, ¿no? Por parte del propio gobierno regional. El tema de a pedido de parte se presenta con una solicitud por parte del representante de la comunidad nativa y de ser el caso de copia de la Asamblea General donde se autoriza a este representante a iniciar esta gestión para el procedimiento de demarcación de terreno comunal.
Y de oficio cuando o el propio gobierno regional lo define así, ¿no? Define así para poder implementarlo dentro de su POI y decir que en el 2026 se van a trabajar tantos comunidades nativas y que van a ser incorporadas para poder ser trabajados en el próximo año. Entonces, ya es una decisión a nivel institucional de trabajar de oficio cierto número de comunidades nativas en el próximo año. Pero ya tenemos las dos formas de intervención, a pedido de parte y de oficio, para lo cual tenemos que formar un equipo técnico especializado para iniciar el tema de demarcación. Cuando hablamos de demarcación es el tema de delimitar el tema de el terreno comunal y esa demarcación se da a través de la representación de un plano. Y cuando hablamos de demarcación es recorrer todo el lindero de la comunidad, para lo cual voy a encontrar en campo qué, colindantes, propietarios, personas que podrían de alguna manera pretender algunas áreas y puede generarse conflictos al momento de levantar y realizar este proceso de demarcación de territorio de la comunidad nativa. Entonces, para este equipo técnico especializado se va a contar con un ingeniero en ciencias agrarias, colegiado y habilitado, con experiencia de manejo de GPS, necesario para hacer la labor de campo. Tengo que ir a campo y medir. Y llevar pues mi equipo GPS me permite poner cada punto. Ahora, este recorrido tiene que ser con las, digamos, con los miembros de la propia comunidad nativa. Uno no puede ir solo por la selva a medir. Tiene que ir justamente acompañado con un grupo de la comunidad nativa a poner los puntos, a ver dónde está su punto y dónde su lindero para poder tomar esta medida. Un técnico de campo con experiencia de manejo también de equipo receptor de GPS, topografía y cartografía. Un operador de sistema de información geográfica para plasmar todo, editar toda la información que se levante, ¿no? Y un abogado colegiado habilitado con experiencia laboral en saneamiento físico legal. Correcto. Entonces son los cuatro integrantes de este equipo de técnico especializado, ¿no? Ahora, este equipo técnico especializado también va a haber un equipo técnico especializado para efecto de elaborar el PACUM, ¿no? El tema del estudio agrológico, esta evaluación agrológica para determinar el tema de capacidad por uso mayor de la tierra. ¿Por qué? Porque eso va a depender el momento de la titulación. ¿Qué quiere decir? Que si todo el terreno de la comunidad nativa se tiene que analizar para determinar qué áreas son de clasificación A y C, ¿no? También se debe determinar en esta área cuáles son de clasificación F, P y Z, X, porque estas áreas son intangibles y no se pueden otorgar en derechos de propiedad. Entonces, es necesario que en el procedimiento para comunidades nativas realizar una evaluación agrológica. Entonces, este equipo técnico especializado va a ir en paralelo con el otro equipo de formalización para realizar este estudio, ¿no? Entonces, se conforma este equipo para poder realizar esta evaluación agrológica. Si no se tiene, si se tiene ya no es necesario, pero si no se tiene, se va a hacer este estudio de evaluación agrológica para determinar la capacidad de tierras por uso mayor de suelo, ¿no? Y definir exactamente las áreas que se pueden otorgar en propiedad y las áreas que se van a entregar en uso, en afectación en uso, en cesión en uso. Muy bien. Entonces, este equipo va a estar formado por un especialista en suelos, el famoso suelero, que va a realizar pues el tema de liderar este equipo y determinar la capacidad de los suelos y la clasificación de los mismos. Un técnico de campo con experiencia de manejo de GPS, un operador de sistemas GIS y otros que designe el ente formalizador, apoyos de campo, etcétera, ¿no? Choferes, etcétera. Entonces, este equipo se va a dedicar al tema de determinar el estudio de suelos por su capacidad de uso mayor y el otro equipo, ya hemos dicho, se va al tema de formalización para el tema de determinar el plano de demarcación. Entonces, el equipo técnico especializado, ¿no? En formalización deberá realizar todo un trabajo, bueno, de programación de las actividades que va a realizar en campo, especialmente la parte logística de el tema de los equipos necesarios que tiene que llevar a campo, el tema de los días que va a estar justamente en esta zona de la comunidad nativa, los viáticos, ver toda la parte pues logística, ¿no? Aparte va a recopilar información
con respecto a la zona, como paso previo en gabinete, para poder determinar planos, documentos que le permitan definir algunos puntos, partidas registrales de zonas que ya han sido tituladas para tomarlos como referencia al momento de hacer el levantamiento. Entonces, se va a necesitar la estación de rastreo permanente, el sistema catastral para predios rurales también es importante toda esta información que le va a otorgar o el SICAR o el SCR ahora, y el sistema catastral de comunidades que ahora se ha integrado en el famoso SCR, ¿no? Entonces, toda esta información va a estar en el SCR a disposición del equipo técnico de especializado para poder definir a través de toda esta información técnica levantada, los planos, las imágenes de satélite y todo lo que pueda conseguir, definir el área o el ámbito donde va a ser realizado este trabajo de demarcación de cada uno de los puntos y después monumentarlos en campo para definir justamente el polígono del predio que se va a inmatricular. Entonces, hay una coordinación con el representante de la comunidad, se van a programar las actividades, ¿no? Por supuesto que se va a pedir el apoyo a la comunidad campesina para que las familias, digamos, los miembros de la comunidad nativa acompañen a los equipos para realizar estas actividades porque ellos son los más conocedores en campo. Se va a realizar la inspección en campo y la evaluación agrológica también, ¿no? En forma paralela. Estas dos actividades van a determinar los componentes para efecto de el tema de la titulación. Uno, la parte de la determinación del polígono de este predio que se va a inmatricular y el otro es dentro del polígono, las diferentes clasificaciones del suelo para determinar si se otorga título de propiedad a una zona y lo que es el famoso contrato de cesión en uso, ¿no? Para los otros casos. Muy bien. Entonces, se va a notificar a los representantes de la comunidad, a los ocupantes de los predios colindantes y a la jefatura de la Autoridad Nacional de lo que es protección de las zonas de alguna manera que tienen un régimen especial, el tema de bosques, ¿no? De bosque de conservación, el tema de áreas naturales protegidas, que también tiene un régimen especial, ¿no? Generalmente el CERNAC, para que participen justamente en esta actividad, porque hay zonas donde no se va a poder titular, salvo el caso de que la Autoridad Nacional de Protección dé las autorizaciones del caso, vamos a ver estas características, pero es importante que todos participen, las entidades especializadas, los representantes de la comunidad campesina y los colindantes que pueden ser propietarios o poseedores de predios rústicos, ¿no? Todos ellos deben participar, para lo cual tiene que haber notificaciones a todos ellos para evitar impugnaciones a futuro, ¿no? Entonces, también se comunica el tema de la autoridad del agua para que ver la capacidad de recurso hídrico en la zona y determinar la faja marginal de los ríos, zonas donde no se va a poder titular, debido a que existen ya resoluciones administrativas que definen justamente los linderos de estas áreas intangibles que no deberían incluirse dentro del plano de demarcación de la comunidad campesina, nativa, disculpe. Pautas para demarcación. Entonces, tenemos primero que tener todo el tema de la planimetría, ¿no? La planimetría, los planos, tener también, contar con imágenes satelitales que nos permitan, pues, definir, pues, estos temas de los linderos, ¿no? Las fajas marginales, para tomarlo como referencia, las resoluciones administrativas que definan las fajas marginales y toda la información técnica necesaria para poder tener, pues, elementos, ya sea en gabinete, y llevarlos a campo para poder determinar estos puntos donde vamos a levantar, donde vamos a poner, donde vamos a monumentar cada uno de los hitos con las características y exigencias que se pidan para poder definir el lindero de la comunidad nativa. Entonces, al momento ya de realizar el trabajo en campo, conjuntamente con el equipo de trabajo especializado y los representantes de la comunidad, las familias que van a acompañar al equipo técnico en campo, se va a realizar el tema de la monumentación. Se va a poner pues los hitos para poder definir exactamente cada uno de los puntos de control geodésico y poder de alguna manera delimitar pues este trabajo en forma mucho más precisa. Además, la determinación de la faja marginal y otros aspectos
importantes en el momento de recorrer los linderos de esta comunidad nativa. También entrevistarse con los colindantes, propietarios de otras áreas colindantes, para determinar los linderos entre ellos y evitar oposiciones a futuro. Esto evita de alguna manera que al llegar a un acuerdo se levante un acta de colindancias que permita pues definir exactamente un lindero y trazar por ahí los hitos para no tener conflicto con los demás. Ahora, tiene que haber necesariamente un trabajo de conciliación o mediación con los colindantes y terceros para que la comunidad nativa pueda tener pues la seguridad de que el trabajo que se está haciendo no vaya a ser impugnado a futuro. Entonces, todo este trabajo del equipo técnico especializado va a permitir justamente llegar a acuerdos, ¿no? Ya sea acuerdos conciliatorios a través de estas actas de colindancia o llevarlos a un tema de mediación a través de un arbitraje o ver la manera de poder llegar a acuerdos con estos propietarios privados y poder definir los linderos en forma más exacta y clara y evitar conflictos justamente con los vecinos o colindantes, especialmente con los predios que se encuentran inscritos. Muy bien. Entonces, van a haber siempre con respecto a las áreas pretendidas, con respecto al área que se va a definir. La definición de las áreas de esta demarcación territorial, mucho va a depender de la buena, de alguna manera, disposición por parte de los colindantes y vecinos. Puede haber conflictos al interior dentro de las áreas de estas comunidades que pretenden, donde pueden aparecer propietarios o personas que tengan derechos de propiedad extrarregistral y podrían de alguna manera repercutirse sobre el procedimiento de formalización de la comunidad. Es importante que el equipo técnico especializado recoja toda esta información para hacer un análisis también en gabinete y poder determinar exactamente los linderos de ese predio de propiedad privada, explicando después en campo que los linderos pasan por otro nivel, por otro punto y llegar a acuerdos con respecto al levantamiento de esa zona para tener seguridad. Aparte, también es importante de que se pueda rectificar los predios de los colindantes y evitar imperfecciones con respecto a superposiciones aparentes o gráficas. Además, se va a hacer el tema de el estudio de capacidad del suelo por uso mayor como parte de este trabajo. Muy bien, entonces se hace la visita en campo de cada uno de los puntos que hemos indicado y se van tomando los puntos por cada hito. Se va monumentando y se va pasando a los siguientes puntos. La mayor cantidad de puntos define justamente la mejor precisión con respecto al plano que se va a levantar, el plano de demarcación. Y esta va a permitir justamente contar con los parámetros mínimos para un plano que se va a presentar en el registro de la propiedad. Ya hay parámetros que el equipo técnico especializado tiene claro cómo realizar estos levantamientos de hito, porque ya existe un manual de levantamiento, y eso define justamente la viabilidad del plano que se va a presentar al registro. Entonces, toda visita a campo conlleva determinar zonas que se van a incorporar dentro del plano. Entonces pueden haber partes ocupadas por terceros que no tienen derechos, no tienen títulos, solamente son simple ocupación. Entonces estas áreas se van a tener que levantar, ¿no? Indicando que estas áreas le corresponden o le pertenecen a la comunidad nativa. Pero hay otros casos donde a veces se pueden excluir estas áreas e indicar que esas zonas ya no pertenecen a la comunidad nativa para evitar conflictos a futuro con respecto a colonos o poseedores. Ya depende de alguna manera del equipo técnico especializado definir estas zonas. Al igual que el tema de la faja marginales, excluirlas y utilizando las imágenes satelitales también excluir áreas que no repercuten de alguna manera un derecho de propiedad a futuro que puedan consolidar las comunidades nativas. Entonces, el equipo de trabajo supervisado, trabajo especializado, emite un informe técnico, ¿no? Este plano va a ir de la mano con la base gráfica, ¿no? Se va a comunicar este plano, se va a transferir al ALA y después a la AAA para que emitan una resolución directoral determinando justamente las áreas intangibles que están fuera del plano que se está elaborando, ¿no? Además, se van a tomar en campo y recoger las actas de demarcación, estas acta de colindancia, con el jefe de este equipo de técnico especializado, el representante de la comunidad y los colindantes, como una especie de acuerdo
para saber exactamente por dónde están pasando los linderos. Entonces, esta actividad de alguna manera ya va a estar definida justamente en el expediente administrativo. Toda esta documentación tiene que estar anexado en el expediente administrativo que da mérito a la elaboración del plano y de la memoria descriptiva. Se monumentan todos los hitos. Estos hitos pueden ser de concreto, madera o aquellos que se establezcan con cerco vivo, ¿no? Como parte justamente del trabajo técnico que se está haciendo en campo, ¿no? Ahora, la Dirección General Agraria, con respecto al tema del CTCUM, va a aprobar también el plano de determinación de usos de suelo, ¿no? Por su capacidad de uso mayor, y esto va a ser remitido al ente formalizador regional, ¿no? Y lo va a cruzar con el tema del plano levantado en campo, de alguna manera, el proyecto de plano levantado en campo, que es el plano, de alguna manera, de levantamiento que está haciendo con respecto a la demarcación del territorio de la comunidad nativa. Es decir, va a haber una especie de cruce o traslape entre un plano u otro, uno con respecto al tema de los usos del suelo y otro con respecto al plano de demarcación territorial que ya se elaboró por parte del editor en la parte gráfica y ha definido un plano con todos los puntos levantados en campo y esto se va a contrastar justamente con el plano levantado por el equipo de trabajo del CTA-CUN. Entonces, se hace la demarcación de la comunidad nativa, ¿no? Tenemos el estudio agrológico elaborado en el CTA-CUM y al final estos dos informaciones se van a cruzar para generar justamente el plano definitivo de las áreas que se van a adjudicar en propiedad y aquellas que van a ser conservadas como cesión en uso a favor de la comunidad. Entonces, ¿para qué se elaboran estos planos? Para el tema de la formalización final, porque esto tiene que ser recogido en la resolución que va a emitir el gobierno regional. Ahora, también se va a emitir o remitir este plano a las entidades especializadas técnicas, a CERFOR, que va a aprobar el tema de este plano, de que no exista superposiciones con bosques de protección. Si hubiera superposiciones, se puede solicitar el redimensionamiento. Quiere decir que se va a recortar estas áreas de los bosques, ¿no? Reduciendo sus áreas, para lo cual, para esta reducción, redimensionar, tiene que necesariamente el CERFOR sacar o emitir una resolución di- eh, ejecutiva que permita definir el nuevo lindero y evitar el tema de superposiciones con las áreas intangibles. Entonces, sí se puede trabajar sobre áreas de este tipo de bosque de protección siempre y cuando la entidad competente, CERFOR, recorte esas áreas, las excluya de sus áreas intangibles, para lo cual se tiene que emitir una resolución administrativa. Igualmente, en el tema de las áreas naturales protegidas, se aplica la misma regla. Si están ya reconocidas con fecha anterior, se conservan y se excluye de la zona, del área, del plano de la comunidad nativa, pero si es posterior, automáticamente se puede también inscribir estas áreas con limitaciones al momento de determinarse la resolución administrativa. En la resolución final emitida por el gobierno regional, se van a establecer estas limitaciones, siempre y cuando esta resolución del área natural protegida sea posterior pues, al tema del establecimiento de la comunidad nativa. Muy bien. Entonces se elabora un informe técnico de campo que va a contener toda la información levantada, la parte de las colindancias, cómo se ha realizado el levantamiento, las precisiones, los conflictos al interior, las áreas que van a ser excluidas, el tema del CPA-CUM, ¿no? De las áreas, de alguna manera, que ya tienen una clasificación de uso del suelo y que va a permitir justamente la elaboración ya final del plano en conjunto. Este plano en conjunto que va a generar, de alguna manera, toda una base de datos y sobre todo, pues, el tema de la memoria descriptiva del mismo plano que van a servir como base para la inscripción en el registro de la propiedad, para lo cual este plano más la memoria va a estar contenido en una resolución administrativa que va a aprobar el tema del plano por inmatriculación. Entonces, se elaboran los planos respectivos con respecto al tema de la capacidad de uso mayor del suelo y se elabora toda la planimetría necesaria para la inscripción, ¿no? Este plano final, este plano de demarcación,
territorial va a tener como parte de este contenido el tema de la clasificación que hemos visto, ¿no? Clasificación A, C, P, F y X, cultivos en limpio, cultivos permanentes, apta para pastos, aptitud forestal y protección. Entonces, solamente y exclusivamente se va a titular, se va a otorgar un título de propiedad sobre la clasificación A y C, cultivos en limpio y cultivos permanentes. Con respecto a las otras clasificaciones, P, F y X, se le va a otorgar, en este caso, para el tema de P y F, un contrato de cesión en uso a la comunidad nativa, para que esos terrenos se usen y no se puedan disponer, no se puedan transferir. Es una limitante, con la condición de que la use para esta finalidad. Tema de pastos y actitud forestal, con esa finalidad tienen que autorizarla y se va a anotar en la partida registral. Entonces, solamente el derecho de propiedad sobre el suelo para disposición de las comunidades nativas es solamente sobre las clasificaciones A y C, cultivos en limpio y cultivos permanentes. Y la pregunta que siempre se hace, ¿no? Estas áreas de P y F, ¿podrá disponerlas la comunidad nativa? ¿Podrá donarlas? ¿Podrá transferirlas? ¿Podrá de alguna manera otorgarle de alguna manera a empresarios madereros para que puedan extraer? No, hay una condición de que solamente el uso sea para la comunidad nativa. No las puede, pues, subarrendar o generarse en otra condición especial. Es para justamente su uso por parte del grupo, en este caso del grupo de la comunidad nativa, la población de la misma, las familias de la comunidad nativa. Entonces, eso de alguna manera se va a determinar en la resolución administrativa. Entonces, tenemos la elaboración ya del plano de demarcación, la memoria descriptiva y el informe final del territorio de la comunidad, ¿no? Este territorio comunal que se va a inscribir en el registro de la propiedad, ¿no? Se aprueba el plano con una resolución directoral. Esta resolución directoral va a determinar justamente las áreas que van a quedar bajo la titularidad de la comunidad nativa. Se va a determinar las áreas que van a generarse en lo que se llama cesión en uso y además cualquier otra limitación con respecto al tema de áreas intangibles, ¿no? Hemos visto que hay anotaciones de alguna manera de cargas que se puedan dar en esta partida registral con respecto a zonas de alguna manera intangibles, a zonas, a áreas naturales de protección que puedan ser anotadas en la partida registral como limitantes al derecho de propiedad que tiene la comunidad nativa al momento de inscribirse. Entonces, en esta resolución va a estar el contenido. Además, esta resolución va a aprobar la inmatriculación de estas áreas a favor del Estado, en este caso. Y al momento de otorgarse la inmatriculación, se le va a otorgar el derecho de propiedad a través del título a la comunidad nativa. Entonces, se va a aprobar el plano del territorio comunal y el procedimiento de demarcación, ¿no? Para todo lo que es propiedad, cultivos en limpio, cultivos permanentes y aptas para pastos. Y la cesión en uso, actitud forestal y protección. Tenemos un plano que previamente, ya al momento de elaborarse este plano de demarcación, necesariamente tiene que ir en consulta al registro de la propiedad, porque este plano lo vamos a inmatricular. Entonces necesitamos hacer la consulta. Si hay alguna superposición, estas áreas de superposición deberían ser excluidas del plano final. No se podría inmatricular un área superpuesta con otra ya inscrita con anterioridad. Por eso es importante el tema de enviar los registros. Entonces se aprueba el plano del territorio comunal y el procedimiento de demarcación, para lo cual se envía al registro el título de propiedad, la resolución, el plano de demarcación territorial y la memoria descriptiva. Todos estos documentos, con el oficio, permiten la inscripción del derecho de propiedad a favor de la comunidad nativa, ¿no? Y ya la comunidad nativa a partir de ahí tendrá que administrar ese territorio, áreas en propiedad, áreas en cesión en uso y sobre todo algunas limitaciones que puedan estar establecidas en la partida registral como límites al uso del suelo. Y eso ya lo determina cada gobierno regional.
Correcto. Entonces, hasta acá hemos terminado el tema de la inscripción de los derechos de propiedad, que es el tercer momento con respecto a la consolidación de los derechos de propiedad de las comunidades nativas. Todo este proceso debemos tener en cuenta de que independientemente a la consulta registral, a la consulta al CBC, el equipo técnico del gobierno regional debe hacer su propio estudio de propiedad para evitar de que a futuro aparezca un propietario privado u otra comunidad y que genere un conflicto de mejor derecho con respecto a esta comunidad nueva que se está inscribiendo. Entonces, lo que no se quiere es de que el procedimiento tenga nulidades a futuro de poder entregar, digamos, este título y que a futuro se cancele, porque esa facultad de cancelación también se puede dar vía administrativa a través de una nulidad de oficio que pueda iniciar el gobierno regional. Entonces, para evitar nulidad de oficio, es necesario que se haga un buen proceso de saneamiento, para lo cual se tiene que determinar o definir la base gráfica de propiedades. Muy bien, señores, hasta aquí hemos terminado la exposición y vamos al tema de preguntas. Creo que quedan preguntas pendientes de algunos participantes. Sí, quedan Sí, sí, preguntas. doctor. Primero Sí, a ver. empezamos con Robert Gomán, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, una consulta. Sí. Eh, cuando sale el equipo técnico especial a hacer el levantamiento de plano conjunto, ¿y qué pasaría si en ese lugar donde la comunidad pretende titularse ese terreno y hay gente que no son comuneros y esa gente se opone y no deja que se realice el levantamiento de plano conjunto? ¿Qué pasaría? ¿El proceso se paraliza o emite un informe el gobierno regional y continúa el proceso? ¿Qué pasa en ese caso, doctor? A ver, el tema de que existen personas que pueden estar dentro del territorio de la comunidad podrían ser pues un centro poblado, o podría ser personas que están realizando actividad económica, extracción de madera o el tema de un cultivo ilegal, ¿no? Hay que ver justamente quiénes son esas personas, porque si te están realizando un acto ilegal, inmediatamente tendría que ver la autoridad policial para poder pues investigar esa zona y poder excluir esas personas, ¿no? Que es justamente no sabemos lo que podría ocurrirse en campo. Hay que ver el tema de la coordinación pues con la fuerza pública para poder pues excluir esas áreas. Ahora, si es una posesión pacífica, que personas que están, digamos, tiempo ahí, puede ser de que esos terrenos, en realidad estas personas podrían tener un derecho ya ganado. Quiero poner un ejemplo, ¿no? Puede ser que hayan comprado esos terrenos o adquirido de un propietario privado, por ejemplo, ¿no? Que tengan estos títulos ancestrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas personas estarían directamente con un derecho ya definido superior al de la comunidad nativa, porque ahí hay una propiedad. Entonces, ese estudio es el que tiene que realizarse previamente. Por eso es importante que el equipo de trabajo supervisado, este equipo que va a campo, tenga todas las herramientas y los documentos necesarios, porque en zona de selva, y creo que me faltó explicar también este tema, hay también el decreto legislativo 838 que se ha dado sobre títulos en zona de selva, que solamente quedó con la entrega de títulos y muchos de ellos no se inscribieron en registros. Y puede ser que estas personas que están realizando alguna actividad, digamos, agropecuaria o forestal, tengan esos títulos, entonces están en una condición, de alguna manera, que tendría que respetarse esos derechos. Pero si solamente es una mera posesión, una mera ocupación, digamos, de personas que están viviendo con actividades también de recolección, habría que ver si esas personas podría llegarse a un acuerdo con la propia comunidad para trazar el lindero y que a futuro pues se respete su posesión. Porque no sabemos si esos terrenos van a ser terrenos que van a ser adjudicados bajo la titularidad de la comunidad nativa, porque todavía no se ha hecho el estudio de suelos. Puede ser que ese suelo esté como suelo de protección. Y esa es la otra pregunta que siempre se hace. Doctor, pero si ya han quemado el suelo, han talado y están cultivando, ¿ya se transforma en suelos de capacidad agrícola? No, se conserva el estado del suelo original. Por eso se hace el estudio de suelos. Y si es un intangible, necesariamente pues esas personas no podrían de alguna manera obtener derechos de propiedad sobre ese suelo.
Entonces, van a haber varios supuestos, pero como te digo, habría que ver si es una posesión ilegal, la fuerza pública para poderlos excluir, porque esas son áreas, zonas, intangibles, porque también pueden ser personas que estén, pues, depredando esa zona, ¿no? No sabemos lo que vamos a encontrar, pero el equipo de trabajo supervisado tiene que primero verificar en campo qué condición de posesión tienen esas personas para tomar las acciones necesarias, ¿correcto? Ok, doctor. Para lo cual, si ya no puede movilizarlas porque hay conflictos, eso lo pondrá en el informe y pasará al siguiente lindero. Y ustedes saben de que puede utilizar diferentes medios de medición para poder, pues, definir estos linderos entre uno y otro, porque no es que estén ocupando toda una zona, sino dejaré en suspenso ese lindero hasta hacer las averiguaciones respectivas y si no trazarlo directamente y darle, si no hay ningún derecho de propiedad sobre ese suelo, definirlo el lindero definitivo al momento de determinar el plano de demarcación. Por eso, esta parte, Robert, se tiene que ver en el primer momento, no en el tema del levantamiento para el plano de deslinde. Se tiene que ver en el momento del primer reconocimiento, cuando se hace el reconocimiento de la comunidad, en ese momento se baja a campo y se ve todo lo que hay adentro. Y esto se puede ver en un primer momento en el reconocimiento, no tanto en el tema del levantamiento del plano, en este caso del plano de demarcación. ¿Correcto? Muy Claro, bien. porque el tema, doctor, es que a veces el reconocimiento lo hacen, no sé, de oficina nada más, no, Ah, no, sí, de no hacen de gabinete. Sí. recorrido, ¿no? De gabinete nomás lo Ujú. hacen el reconocimiento, emiten la resolución y el plano que han presentado, eso nomás lo adjuntan y listo, ¿no? Y no verifican nada de eso, ¿no? Si en ese lugar hay centro poblado, si hay posesiones particulares, no verifican nada, ¿no? Es el tema. Sí, pues ese es el gran problema. Yo estoy tratando de comentar todo el procedimiento. En la práctica se dan otras cosas, ¿no? El tema del propio estudio de suelos, que a veces utilizan estudios antiguos o no realizan pues todas las calicatas necesarias para hacer el estudio. Entonces van a haber situaciones donde escapan a la norma. Es decir, la realidad a veces, como dices tú, pues son situaciones que debería respetarse los pasos que indica la norma, pero la realidad es otra, ¿no? A veces hacen como este reconocimiento en gabinete, no van a campo. A veces hay propiedades privadas y aún así quieren inmatricular. Entonces, ya son situaciones que escapan, ya viene el tema de digamos, el tema de digamos, facultad del gobierno regional de ese tema de sacar un título verdadero, un título perfecto, ¿no? Ya estas cosas escapan un poco, pues, a la normativa. Pero en campo se van a ver diferentes situaciones. Como te digo, te tendrá que evaluar esa situación para tomar la mejor decisión. Pero al final, si quieres trazar un lindero, lo puedes trazar en gabinete y fijar un lindero tentativo. Y eso a futuro se podría modificar con el tema de georreferenciación de comunidad nativa, que hay un procedimiento especial. ¿Correcto? Ok, doctor. Listo. Otra pregunta, por favor. Doctor José Sánchez, Eh, Gracias. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta sobre una comunidad campesina que ya está Sí, inscrita en registros públicos. ¿cómo no? Mi familia tiene un documento de compraventa de los abuelos, ¿no? De 1914. Es un testimonio de donde señala un área determinada, claro, no está georreferencial, nada, Ujú. se presentó una búsqueda catastral y está superponiéndose a la inscripción de la comunidad. ¿Cuál es el trámite para poder solicitar la exclusión? Bueno, ya se habló con la comunidad, ellos no tienen vocación de reconocer ese documento de Ujú. propiedad. Nosotros tenemos en posesión, en parte, ¿no? De toda esa Ya. área. José, una consulta. ¿Esta Sí. comunidad que indicas se inscribió hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo se inscribió en la comunidad? El 80, mil novecientos Ah, ochenta. ya, muy antiguo. Ya pasó el plazo para poder pedir nulidad de oficio. Ya, entonces, lo único que te queda, José, es hacerlo valer en la vía judicial, no te queda otra. Adjuntar esta escritura, pero yo te recomiendo de que esta escritura vaya acompañado de un plano. Entonces, para lo cual deberás contratar a un verificador catastral que te elabore un plano de alguna manera definiendo el lindero de esta escritura pública, para que lo presentes de alguna manera a nivel judicial y que en mérito a la propia, la propia ley de comunidades que indica que las propiedades antes del 1920 se respetan para efecto de excluirlas dentro del proceso de deslinde y titulación.
Entonces ese va a ser tu fundamento legal para que esa área se excluya a nivel judicial. Una consulta, doctor. ¿Primero hay que Ujú. llevar una conciliación o puedo hacer de frente a vía judicial? No, puedes llevarlo de frente a vía judicial, es como es un procedimiento de mejor derecho, de propiedad, Ah, y no ya. de conciliación, no, es un procedimiento de mejor derecho. Ya, doctor, gracias. Ok, perfecto, sí. ¿Otra pregunta, por favor? Doctor Francis Lazo. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería consultarle, doctor, respecto a la visación, cuando están superponiendo comunidades, ¿la visación es procedente o simplemente te niegan porque la comunidad como es autónoma y todo ello? ¿Qué procedería si que estaría superponiendo? Es decir, tú me estás planteando de cuando una comunidad vende un terreno, si necesitas la visación de plano ante el gobierno regional, ¿esa es la pregunta? No, si un tercero Ya. está superponiendo en una comunidad, ¿esa Ah, visación ya. es procedente o simplemente no se da porque como está afectando una comunidad, ya no se pronuncia? No, por O, eso, a ver, si tú tienes tu propiedad inscrita en registros públicos, correcto, tú tienes y esa propiedad, tu propiedad se superpone con la de la comunidad, tú puedes cerrar la partida de la comunidad. Si tu partida es más antigua, le cierras la propiedad de la comunidad y ese procedimiento ya está establecido a nivel registral. Es un cierre por duplicidad. y si no Pero fuera tienes que así, tener. a posterior, Si fuera posterior, a ver, ahí sí vas a tener que irte a la vía judicial indicando que tu derecho de propiedad fue otorgado justamente por un ente especializado. No sé si esa inmatriculación que tú lograste fue por un tema judicial o un tema que el propio gobierno regional te dio un título. Tendríamos que ver qué clase de título que para poder de alguna manera enfrentar al tema de la comunidad o si tu derecho de propiedad se había constituido con anterioridad al tema de la inscripción de la comunidad. Tendremos que analizar el título que tú tienes para ver su privilegio frente al tema comunal. claro, porque normalmente es para ir a la vía judicial cuando uno avisa, ¿no? Pero respecto a la entidad está en la obligación de visar esos planos, doctor, ¿o Mm, no? No, es que si vas a un proceso, por eso depende del proceso. Si tú vas a una prescripción, necesariamente tienes que visar planos, pero acá no vas a ir prescripción contra la comunidad, ¿correcto? Acá vas Claro. a discutir un mejor derecho, tu derecho de propiedad inscrito contra el derecho de la comunidad. Entonces tienes que ver, pues, qué elementos tú tienes que pueden privilegiar al tema de la comunidad, contra la comunidad. Entonces tienes que analizar tu partida, cómo se generó tu partida registral, en mérito a qué. Y de acuerdo a ello, recién la entidad, en este caso la Casa de Agricultura, puede visarlo. Si es que no tuvieras documentos probatorios, ¿no lo visa, doctor? Es que la visación de planos es para inmatriculación, tú no vas a inmatricular, tú ya tienes un derecho inscrito, ¿no? Entonces la entidad podría responder que no es procedente. No es procedente porque justamente el procedimiento de servicios exclusivos dice visación de plano para inmatriculación o para proceso judicial, pero generalmente es un proceso judicial que vas a ganar la propiedad por prescripción adquisitiva o por título supletorio. Pero si tú ya tienes tu derecho ganado, te vas a enfrentar en un procedimiento de mejor derecho. Entonces, no necesitas un plano visado, necesitas un plano elaborado por un verificador catastral para irte contra la comunidad. Ay, ok, Por eso, gracias. depende del derecho que tú tengas pues, para poder defenderlo frente al tema comunal. Ujú. Ya, ¿Ya? doctor, voy a evaluarlo Ok, bien. Gracias. sí. Otra pregunta, por favor. Doctor Freddy, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, tengo dos preguntas Sí, exactamente para sí. La, formular. la- la primera, Freddy, por favor. Ya. En el caso de repente de que un propietario se encuentre ya inscrito y ya en los registros públicos, si se encuentra dentro de la comunidad nativa,
se podría realizar una exclusión sin hacer una servidumbre para su salida. Esa es la Mm, primera. La segunda es, en el caso ¿cómo se llama? De posicionarios precarios, y la comunidad no le reconoce, pero ya existe actividades agrícolas colindantes o que se encuentren superpuestos a las comunidades. ¿De qué forma se podría procesar o de qué forma se podría trabajarlo sin afectar a la comunidad y sin afectar el proceso de georreferenciación que podría tener la comunidad, sabiendo de que la comunidad estaba mucho antes que los predios privados? ya, a ver, en principio, con respecto a la primera pregunta de, tú tienes una propiedad inscrita frente a una comunidad campesina que no se ha inscrito sus derechos, ¿correcto? Esa es la primera pregunta, ¿no? Está en medio de la comunidad, en medio de la No, pero, comunidad. pero ¿la comunidad está inscrita también o no? La comunidad está inscrita, pero Ah, no está georreferenciada. ya, por eso, está inscrita y tú también tu derecho. ¿Tu derecho de propiedad es más antiguo que el de la comunidad nativa? Exactamente, sí, 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 Ya. exactamente. En este caso se respeta tu derecho, es la más antigua. Lo que debió hacer el equipo de trabajo supervisado, en este caso el equipo técnico, debió sacar las partidas de esa zona y no inmatricular el terreno encima del tuyo. Correcto. No debió Ajá. hacerlo. Ahí hay un error por parte del gobierno. Ya, ¿esta comunidad cuándo se inscribió? La nativa. Es en el 93. Ah, no, muy antigua, ya no. Entonces, como te digo, ahí lo que tú procederías es hacer un cierre, cerrarle la comunidad nativa, cerrar su partida en esa zona, en la superposición, debido a que tu partida es más antigua. Correcto, para que defiendas tu Mm, derecho. ajá. ¿Ya? En el segundo caso de estas posesiones que están realizando actividad agropecuaria, habría que averiguar en el plano de la comunidad inscrita qué clase de terrenos están utilizando, si son los terrenos de protección, si son terrenos de pastos, si está en un tema de, digamos, de las áreas de propiedad de la comunidad o está en las áreas de uso de la comunidad. ¿Ya? Áreas de uso de la comunidad. Ya, en el tema de áreas de uso no es propietario de la comunidad, correcto. Es decir, solamente utiliza esas áreas. Ahora, ahí no hay un procedimiento definido, pero como en realidad la titularidad la conserva el Estado, correcto, y ya la comunidad ya no tiene de alguna manera el uso de esos terrenos porque el Estado no ha iniciado ninguna acción de desalojo, nada por el estilo, y son terrenos de alguna manera de uso. Ahí quien debería definir es en este caso, el gobierno regional para ver pues la utilización de poder restringir o modificar esas áreas de uso y convertirlas pues en un tema de predios rústicos en el sentido de que ya no cumplen con la finalidad, ya no cumple con la finalidad. Pero vuelvo a repetirte, eso ya depende del tema de la clasificación que se haga sobre esas áreas, si se hizo en ese momento. Puede ser que solamente se tomó un plano de clasificación general y no se hizo un estudio especializado sobre la zona exactamente donde están haciendo actividad agropecuaria, para que cambie la situación de este tema de áreas, de alguna manera, de protección para áreas de cultivo, ¿no? Cultivo en limpio. Entonces, ahí tendría que presentarse una solicitud al gobierno regional indicando esta casuística que estás presentando para ver qué alternativa de solución da el gobierno regional, más indicando de que esos terrenos no le pertenecen en propiedad exclusiva a la comunidad nativa y poder buscar una alternativa. Mm, ya. Listo, ¿Ya? muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, también tengo otra preguntita también. Sí, dime, no hay problema. ¿Qué pasaría en el caso de repente de que se encuentre una comunidad inscrita, reconocida, no, una comunidad reconocida dentro de una comunidad inscrita, Ah, que a un comienzo era un anexo, pero ya ha sido reconocido por el gobierno
y quiere atribuir más derecho que el titular en este caso, No, en este caso, asumiendo de que tiene derechos ancestrales y todo eso. claro, pero eso tendría que someterse a un proceso judicial, porque en realidad ya existe una inscripción registral de una comunidad, de la comunidad número uno que está inscrita, frente a la comunidad número dos que tiene reconocimiento. Tendría que esta comunidad número dos exhibir un documento ancestral que le permita definir su derecho de propiedad por encima de la otra comunidad que ya ha definido su procedimiento, que ya está inscrita en registros públicos. Es bien difícil, ¿ah? Pero podría darse casos, ¿no? No lo limito ya, pero eso tendría que discutir en la vía judicial, no en la vía Ah, administrativa, debido a que ya, ya ya, está sí, inscrita en la otra porque comunidad. este caso se dio allá en el sector de Yurimaguas, en la Ya. cual donde yo estaba haciendo el levantamiento, Ujú, incluso AIDESEP presentaron un plano que AIDESEP le realizó, pero ujú, dentro de los registros públicos se encuentra la comunidad principal reconocida, inclusive sus colindantes, y una nueva comunidad que ya estaba inscrita y georreferenciada, que es colindante también de esta comunidad. O sea, a la ujú. comunidad inscrita no le reconocida, no le reconocen como su colindante, pero debido a las documentaciones que presentó por IDC, da a atribuir que es por derechos ancestrales y todo eso. Como te digo, habría que analizar el caso, como te digo, habría que ver los documentos, todo para tomar una decisión si nos vamos a la vía judicial o es un tema también de georreferenciación o determinación de linderos con respecto a la comunidad. Si es muy antiguo, porque esas comunidades no tienen linderos, y como los linderos son variables, habría que someterlo justamente a este procedimiento, pero tendríamos que ver la casuística, tenemos que ver los documentos, todo para poderlo analizar y dar una opinión mucho más precisa. ¿Correcto? Muy bien, Freddy. Gracias, gracias. Ok, ¿quién más? ¿Wilson? Sí, Wilson. Doctor, Sí, buenas noches, sí, sí. buenas noches. Doctor, quería hacerle un comentario y tal vez una Sí, pregunta más. dígame. Eh, Nosotros acá en Cusco tenemos comunidades campesinas que están tituladas, inscritas en registros públicos, todavía con las hojas topográficas una en 25.000, la gran mayoría, ¿no? Y lo que pasa es, registros públicos, cuando hace su proceso de georreferenciación, porque esos predios no tienen polígono digital, lo que hacen es georreferenciar, bueno, escanean la hoja, lo georreferencian y tratan de ubicar a la posesión que ellos ven, ¿no? Y como les digo, eso hace un técnico y otro plano puede hacer otro técnico y otro técnico, ¿no? No son ni siquiera criterios unificados. Entonces, al hacer ese trabajo, doctor, yo siempre he dicho que el registro sí hace catastro al hacer este trabajo. Está creando un polígono que después lo vende al. Y acaba mi comentario. En este caso hay un caso que es del lugar que soy, en Calca, en el Valle Sagrado, donde Registros Públicos le ha vendido a una comunidad su polígono y en el polígono tiene 762 hectáreas y en la inscripción literal, donde dice la inscripción, habla de 652 hectáreas. Hay una diferencia de 100 hectáreas. Entonces, la comunidad que ha comprado ese polígono dice, no, oye, yo tengo 700, no 652. Entonces, como registros me está avalando ese tema, entonces ellos están con ese derecho, están ingresando a otra comunidad y están invadiendo. Y está habiendo problemas en este aspecto, ¿no? Sabemos que también el momento de escanear la línea que han sido dibujadas en su momento, ya hay un error de 25 a 30 metros, pero registros públicos, no sé si ve en ese tema o es su afán de solo conseguir el dinero porque ellos viven de la venta de todos los archivos o que producen, pero no están viendo ese tema de que le están dándole esas alas, por decir, a otras comunidades para que haya conflictos, ¿no? Entonces ellos, como les digo, de repente con ese aval le están diciendo, oye, yo tengo 762 porque me lo dice registros, y sobre que en su inscripción dice de 652, pero el polígono que le han vendido está con 772. Y la consulta es, o la otra consulta sería, doctor, ¿cómo se podría iniciar un tema ya de poder realizar no sé, si o ir por Congreso o una ley para que se pueda hacer ya este tema de rectificación de área de comunidades campesinas, ya que no lo tenemos?
ya que el proceso de georreferenciación solo ubica en su posición real, ¿no? Entre comillas, puedes, digamos, mejorar o, digamos, corregir pequeños errores, pero no en sí una rectificación de área. Eso sería mi consulta, doctor. Claro, lo que dices tú es cierto, ¿no? Es decir, el registro no me puede definir exactamente más aún que no ese campo, ¿no? Para poder definir, pues, las áreas determinadas de una partida registral inscrita originalmente. Ahora, yo recurriría al ente, el ente competente, en este caso son los gobiernos regionales en el tema de comunidades. Ese es uno. Dos, el tema de comunidades, los gobiernos regionales y el Ministerio de Agricultura, ellos son de alguna manera los encargados de definir el catastro rural y dentro del catastro rural están los predios de comunidades campesinas y nativas. Consecuencia, quien definen los linderos o polígonos y quien tienen que realizar la actualización catastral en todo sentido son los gobiernos regionales. Y más aún, la norma actual permite el tema de la famosa prevalencia de la información catastral, ¿no? Entonces, en este caso específico, tendría que esta información evaluada, reconstruida, porque dentro de los procedimientos de formalización está el tema de reconstrucción de los predios que en su momento los tituló Agricultura, el EXPET, COFOPRI o Gobierno Regional, tiene la obligación de hacer las reconstrucciones, las precisiones con los archivados, con los documentos que tengan en sus archivos y poder definir exactamente cuáles son esos linderos y darle de alguna manera precisión a lo que dice registros, porque va a prevalecer esa información que envíe, en este caso al gobierno regional, pero es un trabajo que tienen que hacer ellos para evitar un tema de conflicto en las propias comunidades. Entonces, yo pienso que por ahí se podría iniciar el procedimiento presentando una solicitud, explicando la problemática al gobierno regional y que, en mérito a sus atribuciones, realice el tema de las correcciones necesarias como ente generador de catastro en materia rural y dentro de eso las comunidades campesinas y nativas. Entonces, por ahí, para que pueda emitir resoluciones que precisen justamente los linderos de estas comunidades que ellos mismos han definido a través de las actas de colindancia y planos que se han generado para su inscripción registral. Con respecto al otro tema de generar un marco normativo, por supuesto que los gobiernos regionales, dentro de esta facultad, especialmente al Midagri, tienen la facultad de presentar proyectos normativos que permitan mejorar los procedimientos de saneamiento físico legal de comunidades campesinas y nativas, para lo cual será necesario establecer un procedimiento de rectificación para estos casos, pero no hacerlo en forma individual, desde mi punto de vista. Yo pienso que este proyecto debería ser en forma masiva por unidad territorial, por distrito, para poder solucionar de un solo procedimiento todos los problemas de georreferenciación y determinación de los polígonos de las comunidades campesinas y nativas por sectores. Porque rectificar una sola comunidad va a tener como consecuencia que se superponga sobre la otra o se superponga sobre comunidades que no se han detectado su existencia, porque están inscritas en registro pero no tienen un polígono. Entonces, creo que esta norma que estás proponiendo debería ser promovida por el Midagri a sugerencia del gobierno regional, pero que un alcance mucho más general, un alcance masivo para solucionar de una vez con estos temas de georreferenciación de comunidades campesinas y nativas. ¿Correcto? Muy bien. Ok, señores, hasta acá hemos terminado el tema de la exposición, ¿no? Ya estamos en la hora. Les agradezco justamente por las preguntas y la participación y nos vamos a ver en el tema de casuística, preguntas y respuestas que va a cerrar todo este esquema de este diplomado. La próxima clase, el día de mañana, creo que tienen con ya la parte técnica con el ingeniero Ronceros, que va a aclarar muchos temas también que han quedado ahí pendientes en la parte técnica con respecto al tema de levantamiento, georreferenciación y las preguntas del caso al ingeniero Roncero. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima clase.